la bienvenida a los estudios en Quito a esta hora. Mauricio Pozo, nuevo ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Buenos días, Liz, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por acompañarnos. Usted se posesiona luego de que el gobierno, el país, alcance un acuerdo con organismos multilaterales de crédito en condiciones excepcionales que permiten tener una inyección de recursos que a su vez permiten o permitirán cubrir obligaciones atrasadas, y esto de aquí pues da un respiro en la situación que atraviesa el país en este sentido. Pero ¿qué viene de aquí en adelante, ministro? Bueno, este no es un esfuerzo simplemente de una sola ocasión. Se han dado pasos importantes. En primer lugar, el acuerdo con los tenedores de bonos creo que va en la dirección correcta, es un bocanada de aire para el país por este periodo y también para el siguiente gobierno en especial. El acuerdo con el Fondo Monetario de igual manera, pero esto requiere acciones permanentes, consistentes, y hay que profundizar en algunas de ellas. Es decir, no solamente la continuidad, sino la profundización, la persistencia, la perseverancia en las políticas es fundamental para poder alcanzar las metas y de esta forma fortalecer el programa económico y la propia dolarización, al tiempo de poder disponer de los recursos adicionales que todavía están esperando llegar al Ecuador. Entonces esto es una lucha, yo le diría, de todos los días, que tiene que irse profundizando y perfeccionando en lo que hay que corregir. Y adicionalmente, lo que he mencionado ya, yo creo que es una, yo diría, contribución que se puede dejar para el país, que quien sea que llegue al gobierno en el próximo año pueda recibir reformas, proyectos de reformas ya avanzadas, ya discutidas, ya analizadas, con algunos puntos de coincidencia en el ámbito tributario, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito del marco laboral, que son reformas que el país requiere con fondo monetario o sin fondo monetario. Quien sea que se haga cargo de la gestión de dirección del Ecuador requiere ese tipo de cambios. Entonces, creo que esto también es parte de lo que se quiere hacer y finalmente, si me permite, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha estado concentrado en las finanzas. Creo que es importante complementar también con temas de economía. El que nosotros podamos promover inversión privada, nacional y extranjera, con algunas formas que tenemos y estamos desarrollando, para que el país no crezca a los ritmos que está estimado. Las estimaciones de crecimiento hablan entre el 1.2 y 2.3%, que es un crecimiento muy pobre. No podemos darnos el lujo de crecer a tasas más aceleradas. Entonces, yo creo que ahí también podemos avanzar para promover cierto tipo de estímulos que generen liquidez fresca y le ayuden al país a entrar en una dinámica mucho más acelerada, que eso va a redundar en beneficio de todos, especialmente en el tema del empleo, que es el principal problema que tenemos. Sí, ese es uno de los principales problemas que hoy tiene el Ecuador, pero usted también ha dicho, ministro, que las metas fiscales se van a alcanzar en lo que resta de tiempo del actual gobierno. ¿Cuáles van a ser ya en sí las metas concretas para lograr que esas finanzas públicas sean sostenibles? Bueno, hay estimaciones y metas impuestas y definidas y acordadas, mejor dicho, en el programa. Recuerde que este año, por ejemplo, es el año con una recesión que no tiene antecedentes en la historia reciente del Ecuador. Cerca del 10, del 11% va a ser la caída de la producción este año, y el déficit fiscal estimado para este año 2020 es del 8.9% del PIB. Tampoco tiene antecedentes en la historia, al menos que yo recuerde, de los últimos 40 años. En ese sentido, para el año 2021 está previsto que ese 8.9% del PIB de déficit baje a cerca del 3%. Y esto se va a producir por algunos factores. Uno de ellos, ya no va a estar presente la caída del precio del petróleo que tuvimos este año, ya no va a estar presente una recesión tan profunda como la que hemos tenido este año, y además tiene que estar complementado con un programa de austeridad fiscal. Es decir, hay metas de equilibrio fiscal, hay metas de equilibrio y después superávit, lo que se llama balance primario, que no es más que el déficit fiscal excluyendo los intereses de la deuda.
hay metas de recuperación de reservas internacionales que fortalecen la propia dolarización, es decir, esos son metas, que tienen que irse alcanzando poco a poco, así como el fortalecimiento fiscal que permite en un momento empezar a virar ese aceleramiento que ha tenido la deuda, porque eso algún rato tiene que empezar a revertir, y eso también está incluido en el programa. Pero para hacer todo eso se requiere manejar en orden las finanzas públicas, para hacer todo eso se requiere persistencia, perseverancia, y si en algo yo voy a trabajar es en mantener la economía a flote y entregarle un país caminando y con buena ruta al siguiente gobierno, cualquiera que se sea. Y eso se constituye en un gran reto y desafío, ministro, y precisamente dentro de estos ajustes fiscales, pues a la par habrá que ir haciendo aquellos ajustes que se establecen como compromisos tras esa confianza que han depositado organismos multilaterales de crédito y que llevan al país a hacer ciertos cambios o rectificaciones dentro de quizás de su mismo manejo económico. Y ahí usted ha sido enfático en anticipar que no va a sacrificar ni el programa económico ni el financiamiento internacional. ¿Por qué se vuelve necesario anticipar desde ya el hecho de que usted precisamente pues no va a modificar estas dos cosas que acabo de mencionar? Fíjese, Liz, yo estoy aquí por un periodo relativamente corto y yo no voy a calentar la silla del ministerio, vine a tomar decisiones y dentro de esas decisiones está mi compromiso por fortalecer el programa económico y fortalecer la dolarización. Normalmente los gobiernos cuando terminan sus periodos se desordenan, entregan la casa absolutamente fuera de lugar. Los nuevos gobiernos les toca empezar a rectificar y corregir los temas. Yo no quiero que esto suceda en el Ecuador porque estamos en un momento muy difícil, estamos en una crisis buscando que el país se recupere. Y es muy importante en este periodo mantener la coherencia y la dirección de la política económica. Porque si esto no ocurre y, por ejemplo, nos empieza a faltar recursos o liquidez, todos vamos a sufrir, no solamente el gobierno. El Estado como tal y la economía como tal puede tener una repercusión negativa. Entonces, es obviamente necesario y fundamental el comprometerse para mantener la casa en orden, para perseverar en unas metas de un programa económico, para precautelar la propia dolarización, y todo eso es fundamental siempre y cuando tengamos abiertas las líneas y la comunicación con la economía internacional. Entonces, todo es parte de un engranaje que tiene que funcionar para beneficio de todos. Ahora, recuerdo en algunas ocasiones cuando conversaba con usted, precisamente invitado a este espacio para hacer un análisis de esas políticas económicas del gobierno, siempre era enfático en resaltar que aún había que hacer ajustes en esta reducción del gasto público. Ahora que usted está al frente de esta cartera de Estado, ¿en qué sentido se enfocarán las acciones para lograrlo? Sobre todo considerando que esa reducción del gasto público siempre se la ha apuntalado en el sector privado, pero hoy el sector privado tras esta pandemia pues también está fuertemente golpeado. Así es, y me mantengo en lo que usted acaba de citar. Fíjese, cuando usted tiene un sector público demasiado grande, demasiado obeso, si usted quiere, eso le genera dos problemas a usted. Le genera déficit fiscales permanentes que tiene repercusiones en la actividad económica, porque ese déficit tiene que ser cubierto y eso empieza a buscar recursos de una u otra forma. Y al mismo tiempo es un detonante para promover un endeudamiento público acelerado. Por lo tanto, si yo no corrijo la raíz del problema, no voy a corregir la consecuencia del problema. Nosotros podemos financiar el déficit, podemos encontrar líneas de apoyo para poder cubrir lo que hay que pagar, pero ahí estamos financiando, pero no estamos realmente corrigiendo el problema. Por eso es que hay que profundizar el programa e iniciar pasos que nos permitan una reducción. Pero tampoco usted puede entrar a una reducción brusca, porque como estamos en recesión, va a generar un problema mucho mayor, es decir, el remedio se convierte en algo peor que la propia enfermedad. En ese sentido, hay que entrar en un mecanismo, yo le diría, técnicamente adecuado y políticamente posible también, porque no podemos desconocer que hay una realidad política, pero que va en la dirección que corresponde. Y eso significa algunas acciones que tenemos que corregir. El gasto corriente sigue siendo excesivo y ahí tenemos que ver qué hacemos con la nómina pública, hasta dónde podemos avanzar ahí.
Esto va de la mano con el gasto en bienes y servicios, que está bastante atado a la nómina, pero también hay cómo tomar otras acciones. Le doy solo unos ejemplos. Los contratos que tiene el sector público, los ministerios, las entidades públicas, con proveedores de servicios, los que les venden cosas, les venden suministros, esos contratos tienen que ser replanteados para generar un ahorro de recursos también. Y el otro tema, que es un gasto corriente del Estado y del presupuesto, son los intereses de la deuda pública. Ahí hemos avanzado por la renegociación que se hizo, pero todavía queda algunos espacios donde hay que avanzar también. Por ejemplo, la deuda bilateral. Estamos trabajando en el tema de la deuda con China, donde yo creo que también se pueden conseguir algunos avances. Así que esos son algunos ejemplos, Liz, que le van a permitir a usted o a todos ir bajando ese tamaño estatal para que pueda llegar a un valor y a una magnitud sostenible. Obviamente esto no es que se va a lograr en 8 meses o en 7 meses. Esto tiene que iniciarse, pero tiene que ser continuado, ojalá, por un siguiente gobierno, por una siguiente administración. Oye, ministro, me gustaría conocer su posición sobre un tema que resulta siempre polémico y es el que se plantee como parte de las soluciones que podría aplicar el país al incremento de cobros de impuestos. En algún momento salió a la luz este tema de que se pudiera incrementar en 3 puntos, por ejemplo, el cobro del IVA, lo que llega a ser, como digo, polémico al ser considerados medidas antipopulares que pueden tener un elevado costo político. Esa era una de las recomendaciones, un aumento progresivo. ¿Cuál es su posición frente a eso? Yo no soy amigo de las decisiones tributarias aisladas, es decir, busquemos generar recursos aumentando este impuesto o este otro, peor aún en un momento recesivo. Yo soy amigo a generar una reforma de estructura del sector, es decir, en el campo tributario, que permita recaudar lo que técnicamente tiene que recaudarse, pero tampoco atentar contra la actividad privada. Siempre hay un equilibrio que guardar entre las dos cosas, y sobre esa base tiene que trabajarse. Pensar, por ejemplo, en un aumento del IVA, sin hacer una revisión de los niveles arancelarios en el Ecuador, que son excesivamente elevados y que nos genera un problema de competitividad respecto a los vecinos. Pensar en el IVA y no analizar la conveniencia potencial de una reducción del impuesto a la renta para las sociedades, para que sea un estímulo de inversión privada, nacional y extranjera, me parece que es un error. Pensar en eso sin empezar a reducir lo que ha sido un impuesto nefasto para la economía, como es el impuesto a la salida de divisas, que paradójicamente no se lo puede levantar de una sola porque es ahora un ingreso importante del presupuesto, del tercer impuesto de mayor recaudación, pero eso no quiere decir que se lo mantenga, hay que empezar a desmontarlo, pero gradualmente para no afectar la parte fiscal. Todo eso hay que analizar, por lo tanto, entrar en una reforma que es parte de la propuesta que queremos hacer, pero será decidida en una siguiente administración, que genere acuerdos sobre un cambio integral, es decir, habrá que simplificar en algunos casos, habrá que racionalizar en otros casos, habrá que revisar otro tipo de impuestos, pero el objetivo es que el sistema impositivo sea eficiente, no le genere desincentivos al sector productivo y que el Estado recaude lo que técnicamente tiene que recaudar. La recaudación no sube necesariamente porque usted sube las tasas. La recaudación puede subir porque la base de contribución es más grande o porque la economía empieza a recuperarse y las empresas venden más y pueden entregarle más impuestos al Estado. Así que hay que trabajar en esa línea, Liz, y ojalá pues lo que se pueda promover con esta discusión entre varios sectores sea un buen insumo para que un siguiente gobierno tome la decisión que corresponde. En algo que coinciden muchos es en la necesidad de lograr ese gran acuerdo nacional. Y nos queda 1 minuto de tiempo, ministro, no quiero dejar de preguntarle por fortalecer la dolarización, una de las metas que usted se ha impuesto, y para algunos ni siquiera cabe pensar en que el Ecuador pueda estar en algún momento lejos de ese sistema. ¿Qué riesgo tiene el mismo que es necesario hablar de fortalecer la dolarización en el país? La dolarización se fortalece con una buena política económica. Cuando las finanzas públicas están en orden, estamos fortaleciendo la dolarización. Cuando entramos a alentar ingreso de dólares en exportaciones y en inversión extranjera con decisiones, algunas de las que ya he explicado, estamos fortaleciendo la dolarización. Cuando tenemos canales de financiamiento internacional,
cuando están abiertas las puertas a que podamos acceder a recursos externos, estamos fortaleciendo la dolarización. Y la dolarización tiene este momento también un gran aliado, que es la liquidez en el sistema financiero, que sigue siendo abundante. Hay que ver cómo se reactiva la demanda de crédito, que es otro problema, pero la liquidez en el sistema financiero existe, así que está garantizado eso y vamos a caminar para fortalecerla, porque hay un elemento de fondo aquí atrás, que es que la gran mayoría de ecuatorianos, por no decir el 100%, está a favor. Y una moneda existe cuando existe confianza, y la confianza existe con el dólar. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, ministro, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz, siempre a la orden. Que tenga un buen día. Con esto de aquí ya me estoy despidiendo de este espacio de los desayunos de 24 horas. Mañana